aparece con mucha frecuencia. Estamos grabando, parece que ahora sí. Bien. Compartir. Escrito. Ya. Entonces, damos aquí. Veamos el tratamiento. Esto es así, ya. La ecuación. Vamos acá. Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Chica, muestra. Bien, entonces vamos a comenzar el tratamiento de esta ecuación. El tema es bastante corto, es interesante porque se puede hacer muy corto, vamos a extendernos un poco porque así aprovechamos de repasar algunas cosas, pero vamos a deducir la fórmula. Bien, esta ecuación es muy importante, muy importante. El primer caso aparece lineal. Voy a explicar lo que se entiende por lineal. Aquí lo de la linealidad no se aprecia demasiado, pero lo lineal sí va a ser relevante cuando tratemos de más órdenes. Bueno, una pequeña introducción que indica que ya hemos resuelto, tiene una pequeña conexión con lo que vamos a contar ahora, por eso que ya resolvimos las ecuaciones exactas. Y ya hablamos de lo que es el factor integrante, que es una función que al multiplicar la ecuación por ella, la transforma en exacta, una que no lo es. Y estudiamos unos casos particulares de factores integrantes, bueno, los únicos casos. Entonces, vamos a comenzar a tratar ahora la ecuación lineal. Bien, la estructura es la misma. Definimos la ecuación lineal y después comentamos cómo se resuelve la ecuación lineal. En las aplicaciones van a aparecer ecuaciones lineales importantes. Bueno, ¿y qué es lo que la ecuación lineal? Cómo se resuelve la ecuación lineal y vamos a ver ejemplos de ecuación lineal. Y vamos a empezar a estudiar algunas ecuaciones que se reducen a lineales también. Eso vamos a hacer. Bueno, partamos directamente. Ahí está la ecuación lineal. Una ecuación lineal si es de esta forma. Derivada más p de x por y igual q de x. Entonces estamos diciendo de de x más algo por y, una fórmula por y es igual a otra fórmula, q de x. Por supuesto que los casos interesantes, esto no está puesto ahí, pero interesa cuando q de x es distinto de 0. Ese es el caso interesante. Porque en caso contrario, nos quedaría de x, pues esto es una cosa que a esta altura, menos p de x por y, y esta que está acá, ya no tiene a esta altura ningún misterio, porque esta es separable, ¿cierto? Ciertamente separable, así que no hay mucho que decir. Entonces el caso que interesa es cuando q de x es distinto de 0. Entonces nos queda la ecuación lineal. Bien, esa es la ecuación que vamos a comenzar a resolver. La resolución de esta ecuación es bastante rápida, usando un artificio aquí. P y Q, ambas están definidas en un mismo intervalo. Okay. Entonces, generalmente uno dice, vamos a resolver la ecuación diferencial en alguna parte. En alguna parte. Bueno, tenemos eso que está ahí. Y vamos directo a la resolución. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la ecuación es lineal si tiene la forma, ciertamente. Aunque parezca redundante, si tiene la forma que se está indicando ahí, es lineal. Bueno, aquí lo lineal solamente llegamos hasta aquí, no lo vamos a seguir explotando porque nos aprecia mucho la parte lineal. Entonces, la resolución pasa por este hecho. Para resolver la ecuación vamos a asumir que existe una función con esta propiedad. Con esta propiedad.
una función que verifica esto, cuya derivada es h de x por p. Entonces, ¿cuál es la idea? Voy a copiar acá, y prima más p de x por i es igual a q de x. Entonces, si asumimos que existe una función, y después nos vamos a todo el problema pasa en encontrar la función h adecuada, entonces lo que uno hace con esa información, uno multiplica por h de x. Y queda h de x por i' más p de x, o notémoslo en el orden que aparece ahí. H de x, p de x por i es igual a h de x, q de x. Entonces, si existe una función que verifica la condición diamante aquí, entonces uno va a multiplicar y después lo que se va a dar cuenta es que vamos a usar la propiedad diamante. ¿Ah? Ahí está. Y la parte interesante es que toda esta parte era h de x, p de x. Por lo tanto, el lado izquierdo se escribe como h de x por i' más h' de x por i. Y esa es la derivada del producto. Esa expresión es la derivada del producto. Es la derivada del producto, porque escogimos el h con esta propiedad. Después vamos a ver si existe una función con esa propiedad. Pero asumiendo que exista, uno sigue que el lado izquierdo de la ecuación, una vez que multiplicamos por h, se reescribe de esa manera, como la derivada de ese producto. Entonces llegamos a esta expresión que está acá. Por lo tanto, la derivada de ese producto es igual a h. Y todo lo que viene a continuación es para despejar i. Toda esta parte que viene acá es despejar i. Despejar i de x. ¿Y cómo uno despeja i de x? Bueno, el i está atrapado aquí en la derivada. Entonces hay que deshacerse de la derivada. ¿Y cómo se deshace? No integra. Integramos, la integral anula la derivada, queda ahí, y después despeja así. Divides. Ahí está, ¿no? Así que i de x, notémoslo aquí para resaltar la idea de que función i de x está dado por esto. Fíjate que aquí está la solución general. La solución general aparece, acá está la constante de integración, la colocamos fuera para resaltar que aparece una integración, al integrar aparece la constante. Aquí está esta es la solución general. Entonces es uno de los casos, pocos, en los cuales tenemos una fórmula explícita. La solución de la ecuación diferencial lineal va a ser siempre explícita, es decir, y es igual a una fórmula de x. A diferencia de lo que ocurría con las ecuaciones anteriores, donde la función y está dada por una ecuación, una relación entre las variables x e y, aquí la solución va a ser explícita siempre, y es esto. Entonces todo el misterio pasa por saber quién es la función h. El misterio pasa por encontrar el h. Ahí está, ¿no? Entonces todo el problema pasa por hallar h. ¿Cómo encontramos h de x? Y lo insertamos ahí. Luego i de x te daba por esa expresión. Bueno, entonces ahora vamos a volver a la igualdad diamante que habíamos bajo en el supuesto. Tenemos que entonces encontrar el h que verifica esta propiedad. Pero si tú te das cuenta, esta es una ecuación separable. De hecho, recuerda que h es la incógnita. Esta es separable, esa ecuación.
Y entonces resolvemos esa ecuación. Entonces, ¿qué nos queda acá? Bueno, ahí está, ¿no? Lo que estamos diciendo acá, es que de h a de x es h por p de x. Y por lo tanto, de h es a h como p de x de x. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Aquí se está escribiendo de una manera ligeramente distinta, ¿eh? Pero es lo mismo. Se está escribiendo de una manera ligeramente distinta, pero es esencialmente lo mismo. Entonces, si integras, te aparece el logaritmo, ¿no? En esta línea. Si nosotros resolvemos esta ecuación diferencial, que es separable, al integrar a ambos lados nos queda logaritmo de h es la integral. Ya, y ahí entonces ya nos resulta familiar lo que hemos escrito acá. Y ahora despejamos h. Exponenciamos. Ok. Exponenciamos. Aquí está la constante. Bueno, estos comentarios ya los hicimos en su momento y h de x es la constante. K. Aquí hagamos el comentario completo para que se entienda. Por lo tanto, h de x es una constante por la exponencial de la integral. Ese es el candidato a solución. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a insertar ese h donde, aquí, en 3, vamos a insertar el h y vamos a reescribir de mejor manera la fórmula, que es lo que estamos diciendo acá. Escribamos la fórmula de esta manera. Entonces nos queda aquí, veamos, ahí está. Bueno, entonces era 1 partido por h, y h vale k por la exponencial, y dentro de la integral estaba el h, aquí me faltó colocar el de x, esto lo voy a colocar, aquí me falta colocar, esto lo voy a insertar acá, me faltó colocar el de x, de la integral, estamos integrando acá, es de x, en la integral ahí, más la constante, y lo que podemos hacer es, bueno, podemos eliminar la constante k, dividiendo por ella, y nos queda, después de dividir por k, que a esta nueva constante le estamos llamando c minúscula, ahí está. Y llegamos entonces a la fórmula, que es esa. Ahí tenemos entonces la fórmula. Esta es la fórmula que nos da la solución. Se llama fórmula de Leibniz. Entonces la fórmula tiene dos componentes. Esta parte, fíjate que aquí está con menos, ese menos sale de ahí, de la propiedad de potencia, ¿no? Porque aparece, es h a la menos 1 por la integral. Y aquí está la solución, la parte de la constante de integración. Por eso que es solución general. Es solución general de la ecuación. Se llama la fórmula de Leibniz. Ese caballero fue uno de los que la descubrió. Siglo XVIII, ¿cierto? 1700. Siglo XVIII. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es ilustrar esta fórmula, pero no lo voy a aplicar directamente. ¿Ah? Lo que vamos a hacer es ir replicando, porque así entonces nos aprendemos la metodología. Vamos a ir replicando el cálculo cada vez. Entonces podemos decir, para resolver la ecuación, nota, dos observaciones. La primera es que al calcular h,
apareció una constante de integración que esa después se eliminaba. Bueno, en el cálculo ahí se ve que se elimina, así que basta simplemente calcular la integral sin agregar la constante, porque esa se elimina después, como se indicó ahí como se indicó en el procedimiento. La segunda observación, estaba acá, es que esta función también se llama un factor integrante. Ojo, esto también es interesante. La función h se llama factor integrante de la ecuación 1. Bueno, pero nosotros usamos la palabra factor integrante para indicar una propiedad bien particular, cuando estamos hablando de ecuaciones exactas. Bueno, efectivamente este es un factor integrante. Si la ecuación 1 se escribe de esta manera, recuerda que la ecuación original era así, P de x por y es igual a Q de x. Como de de x es una fracción, nosotros multiplicamos ambos lados por dx y agrupamos y llegamos a esta. Estas dos ecuaciones son equivalentes, entonces. Voy a hacer el comentario acá, pero esto es el m y este el n. Bueno, ciertamente m de y es p de x y m de x y n de x es 0, ¿no? Esta ecuación no es exacta. Solamente voy a hacer este comentario. N de x es 0, son distintas. Lo que está ocurriendo acá es que esta función es un factor integrante. Nosotros multiplicamos acá por, eh, por h y volvemos a hacer el cálculo del m y el n, nos va a quedar exacta. Así que esta ecuación es exacta cuando multiplicamos por este factor integrante. Por eso es que se llama, o sea que tomamos prestado porque el nombre de factor integrante, porque efectivamente es un factor integrante. Ahora, lo que sí, no vamos a resolver la ecuación lineal como si fuera exacta, sino que se va a resolver usando el procedimiento anterior. Solamente estoy justificando el nombre. La función h es un factor integrante para la ecuación, si la escribimos de esta manera. Pero nosotros no vamos a trabajar la ecuación de esta manera, la vamos a trabajar de la forma 1, de esta manera. Que de esta manera va a ser más fácil de resolver. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento? Que va a quedar ilustrado en los ejemplos que están así. Aquí podemos hacer un pequeño resumen. Mira, es el siguiente. Ecuación lineal y prima más p de x por y es igual a q de x. A pesar de que está la fórmula, vamos a resolverlo de esta manera, porque de esta manera, entonces, pasos. Entonces, paso 1. Bueno, identificar p de x. En el paso 2, calcular la integral de p de x. Paso 3. ¿Cuál es el paso 3? Determinar h de x elevado a la integral de p de x. Fíjate que el p de x es la fórmula que multiplica al i. En el paso 4, multiplicar estrella, colocamos acá estrella, ¿qué es estrella? Esto es estrella, por h de x. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Vemos. Y después el paso 5 te queda así. Voy a recalcarlo de esta manera. dA de x de y la función desconocida por h de x, la función conocida, es igual a h por q. Porque multiplicamos a ambos lados.
Y el paso 6, que es el que se va a ilustrar acá, vamos a dar con otro color, despejar y. Despejar y significa integrar y dividir por h. Y ahí está el problema resuelto, ¿ok? Este es el procedimiento entonces que se sigue, que es lo que hicimos cuando nosotros dedujimos la fórmula. Se puede replicar. Eso es lo que vamos a aplicar reiteradamente en los ejemplos que vamos a presentar. Entonces veamos un ejemplo aquí. Mira. Bueno, aquí una observación. No es necesario, eso es lo que estoy diciendo. No es necesario aplicar directamente la fórmula. Eh, Podemos calcular h y reproducir. Eso es lo que estoy diciendo. Reproduzca cada vez la deducción de la fórmula 5. Veamos el primer ejemplo. A ver. Y prima más 1 partido por y, 1 partido por x, y es 5 elevado a menos x cuadrado. Bueno, tenemos que fijarnos en esta función, que es la que realmente da todo el peso, y en esa. P y Q. Lo que hacemos entonces es ese cálculo. Mira. Ya. P de x es 1 sobre x. Q de x es 0. Ese es el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? Vamos a calcular la integral de P de x. Calculemos la integral de P de x. Aquí está. A ver. El factor integrante es el que se está indicando acá. E elevado a la integral. En este caso es x. Ciertamente la integral de 1 partido por x es logaritmo. ¿Ok? Entonces, con esa información, multiplicamos la ecuación por h. Fíjate, y aquí queda bastante más claro, porque teóricamente podría quedar la confusión. Fíjate, multiplicamos por h esta ecuación, por x. Te queda x y prima más y igual a 5. Fíjate en esta parte es justamente esa, donde y es una función desconocida. ¿Cómo deriva un producto? La derivada de x por y más x por la derivada de. Ahí está. Entonces eso se factoriza así. Eso va a ocurrir siempre, porque estamos multiplicando justamente por lo que falta para transformar la derivada en producto. Y todo lo que viene a continuación es lo que se indicó acá. Estamos en esta etapa. Despeje el i. Despeja el i. El i está atrapado en una derivada, integras, calculas la integral, agrega la constante de integración y después divides por x. Eso es todo. La dificultad entonces pasa por cálculo de dos integrales. Primero la integral antes de exponenciar y después la que viene, como reflejado en la fórmula. Entonces integramos acá, y llegamos a esta integral, que es menos 5 medios, sea la menos x, y después dividimos por h, que es el x. Ahí está. Ahí está la solución general de la ecuación. Solución general. Bueno, tenemos un primer problema resuelto. Entonces, como pueden apreciar, la clave es como se indicó y fue como redundante, pero en realidad no lo es tanto. Es una cosa que es, aquí está, para poder resolver la ecuación lineal, por tonto que pueda parecer, tenemos que darnos cuenta que tiene la forma. Una cosa un poco.
y darse cuenta que tiene la forma de identificar el P y Q. Entonces, a veces la ecuación lineal está escrita de una manera distinta y uno tiene que darse cuenta que la puede reescribir de la manera que nosotros queremos. Entonces, como pueden apreciar, el procedimiento es bastante directo, simple, una vez que nos hemos dado cuenta que la ecuación tiene la forma. Bien, veamos el segundo, a ver, y después hacemos un comentario interesante y establecemos una ecuación que es reducible a línea. Entonces veamos el segundo, que es este. X y prima más 2y igual a x cuadrado más x más 1. Vamos a resolver ahora, a diferencia del caso anterior, vamos a resolver el siguiente problema de valor inicial. Queremos aquella solución de la ecuación que cumpla esta condición adicional. Y de 1 es un medio. Entonces la estrategia, por supuesto, es dejar la derivada sola, digamos. Entonces dividir por esa función y ver qué pasa. Ahí está. Dividimos. Y ahí nos damos cuenta que es lineal. Esta es una ecuación lineal nuevamente. Este es P, este es Q. Bueno, y de ahí para adelante vamos a replicar el mismo procedimiento. Replicamos el procedimiento. P de X es 2 sobre X, Q de X es esta expresión. Entonces, para hacerlo de manera ordenada, vamos a calcular la integral y después vamos a exponenciar. Calculamos la integral, e elevado a 2 logaritmo. Aquí hay un error de tipeo. Voy a colocar acá. No, están mal los paréntesis. Notémoslo bien. Es e elevado al logaritmo de x cuadrado. Ese es el ahí. Y entonces esto es igual a eso. ¿Ok? Entonces hay que multiplicar por x cuadrado ahora. Fijarse que un error común es no exponenciar, ¿eh? No exponenciar. Primero tú calculas la integral y después exponencias. Y es eso lo que esa es la función con la cual multiplicas a la ecuación. Tiene que quedarte al lado izquierdo la derivada de un producto. Esa es la pista para darse cuenta que uno hizo bien todos los cálculos. Llegamos a esto. Aquí multiplicamos por x cuadrado. A ver, la cuestión arriba era, vamos a multiplicar por x cuadrado. X cuadrado 2x. Y al otro lado queda lo que aparece ahí. Muy bien. Llegamos entonces a la ecuación. Detengámonos acá. Ahí está la ecuación. Fíjese en el lado izquierdo. Vamos a destacar el lado izquierdo, que es el que me interesa en realidad. Para volver a resaltar la misma idea. Este es el lado izquierdo que queda. Y resulta que el lado izquierdo es la derivada de ese producto de dos funciones. Eso va a ocurrir siempre, de la función desconocida y del factor integrante. Si hacemos la derivada de ese producto, recordando que cuando nos derivamos y es y prima, llegamos a esta expresión. Entonces está bien, ok, vamos bien. Y todo lo que resta, de ahí para adelante, es despejar y. Despejar y. Se integra y se divide por x cuadrado. Ya, aquí está la solución general. Esta es la solución general, como siempre. Esta es solución general. Pero lo que está faltando es ajustar la constante. Nos falta ajustar la constante de integración. ¿Cuál es la constante adecuada? Bueno, reemplazamos ¿cuánto? 1, ¿no? Un medio es igual a, y de ahí despejamos C.
que nos va a dar este valor. Ahí llegamos a la solución del problema. Ahí tenemos entonces la solución del problema. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta, jóvenes, en esta etapa? Está bastante directo el cálculo, fijarse. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Tenemos alguna duda? ¿Mm? La parte difícil aquí es darse cuenta que la ecuación es la forma, tiene la forma. Si tiene la forma, podemos proceder. Entonces, en estos dos ejemplos ya nos dimos cuenta más o menos de que por dónde va el asunto. ¿Cuál es la parte fuerte aquí? Es identificar la función que multiplica ahí. Bueno, tiene que tener la forma y después integrar, exponenciar, multiplicar y despejar. Todos esos ingredientes fueron los que se utilizaron para deducir la fórmula y es lo que estamos empleando acá. Que es la solución. Veamos un tercer ejemplo, este. Ya, vamos a resolver la ecuación que ahí aparece. Démosle la forma de lineal. Ahí está. Y prima es 3x, x cuadrado menos x más, a ver, eso que está ahí, 3x, x cuadrado menos x más 2 y por la expresión que está ahí. Entonces, nuevamente, esta expresión P y esta expresión es Q. Y entonces estamos haciendo el cálculo con P de Q. Hay que calcular esta integral y después hay que calcular el producto de lo que quede e integrar de nuevo. Entonces veamos acá. Aquí que tenemos que hacer un cálculo un poco más largo, me parece. Bueno, veamos. Primero uno se da cuenta que el lado derecho se puede hacer alguna simplificación. El numerador es un cuadrado de binomio, el denominador es un factor, es un producto de factores y se puede simplificar. Así que la ecuación en realidad es esta, la que se está indicando ahí. Ya, y ahora, bueno, esta parte, aquí voy a hacer un comentario porque, bueno, P de X es, y nosotros tenemos que calcular esta integral, calcular la integral de P de X, tenemos que calcular nosotros esta integral, y entonces lo que se hace para calcular esta integral en particular es más 2 de X para calcular esta integral. Aplicamos fracciones parciales. Fracciones parciales. ¿Qué es el cálculo que se está señalando ahí? La fracción se puede descomponer como esa suma de dos factores simples, se llama de dos sumandos simples, se llama fracción parcial. Y eso es consecuencia de que de la factorización del denominador. El denominador se puede factorizar como se indicó antes, de esta manera, y entonces aplica el método. El método vas a poder encontrar constantes A y B que verifiquen en una cierta condición, y se encuentran las constantes, y se hace la descomposición y se hace la integración. La integración entonces pasa por integrar cada uno de los sumandos, que ambos son logaritmos, ¿no? Veamos acá el cálculo. Ahí está el cálculo.
Se calcula la integral de este sumando y la integral de ese sumando y hacemos un poco de propiedad, aplicamos propiedad del logaritmo acá. Llegamos a esto. Vuelvo a insistir que acá, por supuesto, uno omite la constante de integración acá. No es necesario colocarla por el comentario que hicimos antes. Recuerden. Aquí, ¿no? Cuando nosotros calculamos, voy a hacer el comentario acá porque cuando nosotros calculamos h, que es la exponencial de la integral, en la integral omitimos la constante de integración, simplemente colocamos, porque esa constante después igual se va a cancelar, así que la omitimos. Entonces eso es lo que hacemos en esta parte. Omitimos la constante de integración. Calculamos simplemente la integral aquí. Ahí está el cálculo. Entonces esa constante acá la omitimos porque la agregamos solamente al final de la integral. Ahí está la integral de P. Y luego hay que exponenciar esto. Por eso que es importante aplicar propiedades de logaritmo ahí. Dejarlo lo más amigable posible. Exponenciamos y llegamos a esto. Profe, Sí, dígame. ¿por qué era x menos 2? ¿Perdón? X menos 2 es la fracción que está al lado. O sea, es decir, claro, x menos 2. Estoy como confundido ahí Calculamos, porque... calculamos las integrales. La descomposición es esta y aquí hicimos el cálculo de la integral. Estamos calculando esta, ¿no? No, pero la factorización la parte de abajo, Ah, las fracciones. esta última, ahí, ¿es igualdad, ese tú? No, no, la parte verde, que x más 1 más x menos 2. Y arriba Ujú. dice x cuadrado menos x más 2. Y no sé, estoy confundido porque me da como x cuadrado menos x menos 2. A ver, a ver, a ver. Pa. Factorizando Espérate, la espérate, terminal de arriba. espérate. A ver, la ecuación, vamos a repasar. La ecuación es esta, ¿correcto? Nosotros tenemos que preocuparnos de esta parte, ¿sí? Profe, perdón. Lo que pasa es que está mal tipeado porque es x menos 2, x al cuadrado menos x menos 2. Está arriba escrita. Y abajo está con un más. Está tipeado abajo, está mal tipeado abajo. Sí, sí, Está sí. con un más. Y ahí está Está mal la... tipeado abajo. Tiene usted toda la razón. Tiene toda la razón y lo voy a corregir de inmediato. La ecuación original es esta, su compañero dice es este. Y aquí Claro, aparece este. Tiene toda la razón. Exactamente toda la razón. Este sí hay que cambiar. Este es menos. 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 Sí, vamos a hacer el arreglo de inmediato. Menos ahí. Tiene toda la razón. Me disculpo. Es menos. y Y por este es eso sale menos. ese otro menos. Me tuve que fijar Y arriba con para poder ver. esa es la descomposición correcta. No, todos los cálculos correctos, porque todo el cálculo se hizo con esta, ¿va? Está correcto. Este que está aquí es menos. Ese más 2 no va, es menos, es menos, es menos, es menos, es menos. ¿Ok? Tiene usted toda la razón. Sí, sí, un error de tipeo grosero aquí. Entonces, la descomposición entre x partido por x cuadrado menos x menos 2, esta es la descomposición en fracciones parciales, que sigue después la integral, que se factoriza, que se reescribe de esa manera. Recuerde que después aplicamos exponencial. Muchas gracias por la observación. Vamos a hacer la corrección. Aplicamos exponencial y llegamos a h de x igual eso. Bien, aquí, como este es el tercer ejemplo que estamos resolviendo, multiplicamos la ecuación estrella, aquí, estrella, que está señalada ahí, por el factor integrante, y nos damos cuenta que el lado izquierdo es la derivada de ese producto. Eso va a ocurrir. Ahí está. Multiplicamos toda la expresión por x más 1, entonces aquí hacemos un poco de álgebra y llegamos a esta expresión. Y ahora, bueno, hay que despejar. ¿Cómo despejas? Sí, integras y divides. Integramos, integramos la expresión y después dividimos. Ahí está. Al integrar y despejar, llegamos. O sea,
Entonces, como pueden apreciar ya en estos ejemplos, el paso es bastante esquematizado. Tenemos que, si tiene la forma lineal, el procedimiento es siempre el mismo, y todo eso está factorizado. ¿Por qué hacemos este cálculo? Porque a veces aplicar la fórmula un poco puede confundir, porque la fórmula está un poco sobrecargada, lo voy a colocar acá. Ahí está, ¿no? Fíjate que este salió de dividir, está dividiendo, aquí ya está despejando el i, esta integral salió cuando integraste y despejaste la derivada, y aquí te apareció la constante de integración. Todo este cálculo que hemos hecho es lo que lo hemos replicado en cada uno de los ejemplos. Bien, esta ecuación es muy importante, ustedes la van a ocupar bastante, en física aparece bastante, y en aplicaciones aparece. Vamos a ver un par de aplicaciones donde la modelación matemática pasa por calcular una ecuación lineal. Entonces, y una de las aplicaciones también, en física sobre todo, es dos tipos de ecuaciones que mediante cambio de variables se llevan a lineal. Antes de eso, voy a hacer un comentario importante, que es el siguiente. Una nota que hay que tener, dice, presta atención aquí, a veces pasa lo siguiente. Una ecuación diferencial no lineal puede serlo si se escribe al revés. ¿Qué significa si escribirla al revés? Invertir todo, invertir todas las fracciones. Hacemos un poco la idea. Una ecuación no lineal una ecuación podría no ser lineal si nosotros estamos pensando en esto, pero podría ser lineal si ahora cambiamos el papel de variable independiente, es decir, si ahora pensamos a que y es una variable independiente y x la dependiente, si x depende de y, entonces la ecuación se puede transformar en lineal. Aquí puse un ejemplo, después podríamos hacer otro. Simplemente invirtiendo los papeles, tomando en cuenta que ahora cómo se relaciona la derivada de x respecto a y con la derivada de y respecto a x se relaciona de esta manera. Esto es consecuencia del teorema, la derivada de la función inversa. O sea, cuento corto, si tú calculas los recíprocos o inviertes las fracciones, ahora tú puedes reinterpretar lo que estamos diciendo acá, que sí, como se me va a apreciar en este ejemplo, que si tú inviertes en la ecuación diferencial, inviertes las fracciones, ahora tú reinterpretas el 1 partido por y' como la derivada de x respecto a y ahora. La variable independiente ahora sí. Entonces aquí está el ejemplo. La ecuación diferencial y' igual a esa expresión que está ahí no es lineal, de hecho no es nada, ni separable, ni exacta, ni nada. No es una ecuación lineal para e igual i de x. Recuerda que para que sea lineal tendría que ser i de x más algo por x y igual a otra cosa. Y eso no ocurre en este caso. Sin embargo, uno puede invertirla, es decir, tomar los recíprocos a ambos lados. Tomar los recíprocos a ambos lados significa hacer esto, e interpretar el lado izquierdo como x'. Es decir, x ahora, voy a buscar, ahora la variable independiente es y por lo tanto lo que voy a buscar es una función, una fórmula de x. Entonces lo podemos reinterpretar de esa manera. Entonces si lo reescribimos de esa manera, nos damos cuenta que es lineal. Ahí está. Aquí la ecuación lineal en este caso sería x' más, voy a anotarlo así, una fórmula de y por x más es igual a otra fórmula de y. Ahí te quiere una ecuación lineal. Aquí lo que estamos diciendo es que x es una función ahora de la variable y. Y podemos resolver entonces la ecuación, que es lo que hacemos acá. Vamos a resolver la ecuación diferencial. Es una ecuación EDO lineal para x como fórmula de y. ¿Ok?
Recuerde que a nosotros nos interesa resolver la ecuación. Nos dimos cuenta de que cambiando las variables, cambiando el sentido de las variables, es lineal. Pero cambiar el sentido de las variables significa, en este contexto, ¿ah? En el contexto que se está indicando ahí. Entonces, como es una ecuación lineal, ahora hay que solamente adiestrar la vista. Ahora el papel de variable independiente sí, así que el factor integrante es e elevado a i. Claro, porque en este caso, P de i vale 1. Aquí está el 1. 1. Fíjese en la forma. Alguien X. Y en este caso es 1. Por lo tanto, integramos y exponenciamos. Aquí está el factor integrante. Después multiplicamos la ecuación por el factor integrante. Se hace exactamente lo mismo, pero con la variable adecuada. Multiplicamos por e elevado a i. Nos queda que la derivada un producto. Despejamos, integramos, despejamos y llegamos a esta expresión. Aquí está la solución general. ¿Cómo podemos conectar esta solución con la ecuación original? Respecto a esta es la solución general de estrella de la ecuación original. La ecuación original es equivalente con esta. La ecuación original, que es esta, es equivalente perdón, con esta. Perdón. Lo que ocurre es que ahora nos va a quedar implícita como función de y. En esta relación, y es una fórmula no conocida de x. ¿Ok? Nos queda como solución implícita, pero es solución ya al fin y al cabo. Entonces, de todas maneras hemos resuelto la ecuación diferencial original. Se ha resuelto de la misma manera. ¿Ok? Entonces, a veces puede ocurrir que una ecuación es lineal, pero cambiando el sentido de las variables, cambiando el carácter, el papel de las variables. Así que un argumento de este tipo también nos permite resolver. Bueno, aquí tenemos 3 ejemplos de ecuaciones. El procedimiento ya se ha establecido, es bastante directo. Haga lo que tiene que hacer. Entonces, ¿cuál sería el peldaño siguiente? Vamos, digamos algunas cosas respecto de las reducibles. Mira, fijarse que la forma de ecuación lineal, la ecuación lineal es esta, donde Q1 era 0, ciertamente, si no nos queda separable. Y ahora lo que nosotros vamos a agregar es este I a la N. Esta ecuación también aparece con cierta frecuencia en algunos tópicos de física. Entonces es importante manejarla también. Esta ecuación se llama ecuación de Bernoulli. Es de la forma que se está indicando acá. Es como una lineal, pero el Q está multiplicado por alguna potencia de I. Alguna potencia. Este N es un número real. N es un número real. Cualquiera. ¿Qué números son qué números nos van a interesar? ¿Qué número nos interesa? Por ejemplo, si n es 0. Si n es 0, esta ecuación es lineal. Y ya sabemos cómo resolver la ecuación lineal. Así que el caso de potencia 0 no es interesante. Está incluido en el caso anterior. ¿Qué otro caso tampoco va a ser interesante? Si n es 1. Si n es 1 tampoco va a ser interesante. Si n es 1 no interesa en el sentido de que ya sabemos cómo resolver. Si n es 1 nos queda así. Más p de x por i es igual a q de x por i. Y alguien con un poco de álgebra, llegamos a que si nosotros pasamos al lado derecho,
donde por supuesto Q es distinto de P, porque si no nos quedaría Y' igual 0, y esta que está acá es separable. Por lo tanto ya sabemos resolver ese caso, ¿no? Esto es una ecuación separable. Los casos en que nos va a interesar es cuando n no es ni 0 ni 1. Ahí es donde se pone interesante el cálculo de la ecuación. Bueno, tenemos entonces vamos a abordar en esto o dar algunos fundamentos para poder resolver la ecuación. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es usar un cambio de variable adecuado que permita transformar esta ecuación en una ecuación lineal. Y el cambio de variable está inspirado, si podemos usar esa palabra, en otra manera de reescribir esa ecuación. Dice, una ecuación de orden de la forma o equivalentemente, y aquí presentemos la forma equivalente, ahí, se llama ecuación de Bernoulli. Esa ecuación. Fíjate en qué difiere 6b de 6a, en que nosotros multiplicamos a ambos, dejamos el q de x solo, estamos multiplicando por y a la menos 1, y a la menos n. Si multiplicas por y a la menos n, dejas la ecuación escrita de esa manera. Ahora lo interesante es que la ecuación 6b es la que va a dar la pista de cuál va a ser el cambio de variable que vamos a considerar. Así que la recomendación es escribir la ecuación como 6b para el cambio de variable que se va a considerar. Mira, entonces la estrategia acá es esta. ¿Cuál va a ser el cambio de variable? Me adelanto con esto. Aquí está el cambio de variable. Esa expresión nos va a indicar el cambio de variable. Ahí está. Bueno, aquí me faltó compilar 2 veces. CA. Ambos casos ya fueron estudiados. Ahí está el cambio de variable. Para resolver la ecuación vamos a emplear un cambio de variable que la transforme en lineal. La ecuación 6b sugiere este cambio de variable. Entonces, vamos a hacer z i elevado a 1 menos n. Ese i elevado a 1 menos n, ¿de dónde apareció? Aquí apareció. Vuelvo a replicar. Ahí está. Cuando tú multiplicas, cuando tú despejas q de x, te aparece p de x por i elevado a 1 menos n. Este te sugiere el cambio de variable. Aquí está. El cambio de variable. Z es i elevado a 1 menos n. Aquí estamos calculando. Recordar, z es una fórmula, como z depende de i, z es una fórmula que depende de x. Es una función de la variable x, claro, porque está definida en términos de i, e i depende de x. Entonces, cuando derivamos respecto a x, recuerde que z' es de la derivada respecto a x, tenemos que derivar respecto a x. Entonces, aplicamos regla de la cadena. Bajamos el exponente, restamos 1 por la derivada de lo que está dentro, que es i'. Ahí está el cambio de variable. Fijarse que la ecuación original tenemos que hacer el cambio, tenemos que reemplazar ¿dónde? Aquí vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar en esta parte por z. Entonces este término es z. Y tenemos que reemplazar este término. Así que lo que uno podría hacer es simplemente, ya que este término i a la menos n por i' difiere de z' en un número, en este número, podríamos multiplicar la ecuación por este número.
Y entonces a multiplicar la ecuación por ese número, hagamos el cálculo acá arriba. Mira, que queda I a la menos n por I' más P de X I a la 1 menos n es igual a Q de X. Y lo que podemos hacer acá es multiplicar por 1 menos n. Entonces, si multiplicas por 1 menos n, nos va a quedar z', que es lo que está ahí, más P de X por 1 menos n por z, más es igual a 1 menos n por Q. Estamos multiplicando por 1 menos n, ahora podemos hacer el cambio de variable y llegamos directamente a esta ecuación. Esta es una ecuación lineal. Ahí está la ecuación lineal. ¿Ok? Entonces, con el cambio de variable, llegamos a esa ecuación lineal. Entonces acá, la estrategia es la siguiente, es tener la forma Bernoulli, 6A, despejar Q, 6B, y aquí le va a dar cuenta cuál es el cambio de variable, la potencia, Z es I elevado a 1 menos N, derivar Z, multiplicar la ecuación por 1 menos N y hacer el cambio de variable, y llegas a esa expresión. Perdón. Con esa información llegamos a la ecuación. Le voy a dar un número, le voy a dar un número. Llegamos a esta ecuación que está. Entonces aquí, por supuesto, no conviene aprenderse esta ecuación de memoria, sino que es replicar el cambio cada vez. Luego de encontrar z, aquí, por supuesto, resuelva la ecuación lineal, ya sabe cómo, y después despeje el i de z. Fíjate que si z es i elevado a 1 menos n, entonces el i es z elevado a 1 partido por 1 menos n, ¿correcto? Ya conocemos z, podemos encontrar i con ese cambio. Y veamos un ejemplo, y con esto podemos retomar desde aquí en la próxima clase. Mira, ejemplos. A ver. Resolvamos la ecuación diferencial que ahí aparece. Este coma está de mal, lo voy a borrar. Ya. Y prima más 4 sobre x por y igual x cubo y cuadrado. X cubo y cuadrado. Con esta condición inicial. Bueno, este P, que es la parte relevante acá, es esta expresión. Ahí está, Bernoulli. Con n igual 2. Es una ecuación de tipo Bernoulli con n igual 2. Ahí está. Con n igual 2. Entonces, lo que hacemos es reescribirla adecuadamente para poder hacer los cálculos. Vamos acá. Con n igual 2. Entonces, digámoslo aquí. P vale esto. Q es x cubo. Y n vale 2. Entonces, aquí la recomendación para que el cambio de variable se puede hacer. A ver, el cambio de variable derechamente z y es igual a 1 menos 2. O sea, y elevado a menos 1. Y hacer el cambio de variable directamente ahí. La recomendación es reescribirla de mejor forma la ecuación original ahí, porque aquí sale más fácil hacer el cambio de variable. Reescribimos la ecuación de esta manera,
es decir, multiplicando por i a la menos 2, nos queda así. Y ahora, z es i a la menos 1, derivamos respecto a x, nos queda z', ahí está. Fíjate que hay un signo. Este es el signo. Ese es 1 menos n. Así que al cambiar las variables nos queda, fíjate que si acá multiplicas por menos 1, para que se entienda, si nosotros multiplicamos por menos 1, aquí nos queda menos i a la menos 2 por i' menos 4 partido por x i a la menos 1 es igual a menos x cubo. Y ahora entonces hacemos el cambio. Esta parte es z' y esa parte es z, que es lo que aparece acá, ¿no? Entonces no hay que olvidarse que el cambio de variable aparece una constante. Esa constante debe ser introducida en la sustitución. Llegamos entonces a esta expresión. Ya, y ahora caemos en terreno conocido. Esta es una ecuación lineal en la variable z. En z como fórmula de la variable x. Entonces, en este contexto tenemos que encontrar el factor integrante. Encontramos el factor integrante. Esta es una ecuación lineal con este P y ese Q. Con este P vamos a calcular la integral y después vamos a exponenciar esto. Bueno, hacemos ese cálculo. Integramos y exponenciamos. X a la menos 4, ese es el factor integrante. ¿De qué ecuación? De esta ecuación, la voy a señalar aquí con este asterisco. De esa ecuación. Multiplicando la ecuación estrella, porque estamos resolviendo esta ecuación lineal. Llegamos entonces a, después de saltarnos ese paso que es más o menos claro ahí, se llega a, aquí lo que aparece, vuelvo a repetir, si tú multiplicas, tienes z a la menos 4, z', x a la menos 4, menos 4 por x a la menos 3 por z. Estamos multiplicando en la ecuación estrella por x a la menos 4. Y esa expresión es la derivada de ese producto. Y después lo que hacemos es simplemente integrar y despejar. Integramos, despejamos el z. Aquí está la función z. Z de x es esta expresión. Volvemos a la variable original. Recuerde que z es i a la menos 1. Por lo tanto, el i es z a la menos 1. Y ya sabemos cuánto vale z. Ya hemos resuelto la ecuación. Ahí está, entonces es el recíproco de esta función. Esta es la solución general. Ahí está la solución general. ¿Qué nos está faltando? Ajustar la constante porque nos están pidiendo la ecuación. El problema que tenemos que resolver es este. Y de 1 es 1/3. Así que lo que nos está faltando es ajustar la constante. Lo hacemos acá. Solución general. Nos está faltando... reemplazamos x igual 1.
nos queda 1 sobre C, 1/3, el C vale 3. Muy bien, C es 3. Y entonces, la solución particular es esta. Llegamos a. Ok. Bien. Bueno, esa es la ecuación. Vamos a. Dejémoslo hasta aquí. Retomemos la próxima clase con esta ecuación de Bernoulli. Y entonces así vamos a poder replicar. Vamos a seguir practicando la ecuación lineal. Después, cuando veamos aplicaciones, vamos a seguir con esta ecuación. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Como alguna consulta? ¿Hay alguna consulta? Como se pudieron dar cuenta, es bastante esquemático el procedimiento y todas las soluciones que obtenemos son explícitas. Entonces, esta es la ecuación lineal y una variante, que es la ecuación de Bernoulli. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? ¿No? Vamos a retomar desde acá con la ecuación de Bernoulli y una que se llama ecuación de Riccati, que también es interesante. Vamos a replicar. Bien, entonces este es lo que hemos tratado hoy día, que es bastante directo el cálculo, ¿ah? Es bastante directo el cálculo. Bueno, entonces para retomar desde la próxima clase, dejémoslo hasta aquí. Bien. Bueno, si no tienen más consultas, si no tienen consultas, dejémoslo. Profe, una consulta. Dígame, por favor. Lo que Sí, pasa es que yo dígame. no puedo ver mi nota de la en el aula virtual. Usted no puede ver su nota, no puede ver los puntajes, porque la nota, no hemos colocado ninguna nota como nota, lo que están son los puntajes. Usted contestó la prueba y salió las preguntas, bueno, a ver, retomemos de acá, salieron las preguntas, de grabación,